afectar la reforma que aprobó el Senado para las jubilaciones? Bueno, hace exactamente una semana, Fernando, vos y yo hablábamos sobre este tema. El presidente Milei iba a empezar a vetar esta ley, probablemente vete también la de financiamiento universitario. Ayer hizo un acuerdo, bueno, era obvio que la iba a vetar. Vos sabés que el 41% del superávit se debe al ajuste en las jubilaciones. Las jubilaciones son el mayor gasto del Estado. Vos tenías, la mayor erogación del Estado, digamos. Y Alberto Fernández también, cuando asumió, eliminó la movilidad jubilatoria. Vos tuviste un especialista recién que dijo que hubo 7 cambios o 5 cambios en 7 años. Sí. Entonces, en la mayor erogación del Estado es obvio que el presidente que asume hace algo al respecto. Y el presidente Milei lo que hizo fue hacer un ajuste que representa el 41% del superávit. El otro 19% del superávit lo representa el impuesto país, Fernando. Entonces, el impuesto país baja de 17 a 7 y vos acá estabas metiendo un aumento a los jubilados, devolverle lo que le habías quitado, etcétera, etcétera. Se le desmadraban y se le iban al cuerno los números al gobierno libertario. Claro. Entonces, la veta. Hace un acuerdo a medianoche con el expresidente Mauricio Macri, que primero mandó a votar a favor y ahora seguramente va a mandar a votar en contra. Hay que ver a cambio de qué el presidente Mauricio Macri expuso a sus senadores primero a votar a favor y ahora a votar en contra. Se habla de la hidrovía, se habla de ventas de terreno del Estado, se habla de la coparticipación que está reclamando la ciudad, de votos en la legislatura, pero con el tiempo nos vamos a ir enterando de qué fue lo que intercambió el expresidente Macri a cambio de cambiar su posición y dejar bastante ridículo a sus senadores. Excepto la senadora cordobesa del PRO, que tuvo reflejos, Álvarez Rivero, y votó junto con el bloque libertario. Bien. Probablemente lo hizo, Fernando, porque ella tiene 4 años más en la Cámara y andás a ver qué es de la vida de Mauricio Macri en 4 años, cómo es su relevancia política. Está bien, bueno, por lo menos hay alguien que piensa en largo plazo en la Argentina, ¿no? La senadora pensó en su propio largo plazo. Hernán, ¿qué pasa con Milei y esta decisión en el sentido de que me imagino que habrá algunos que apoyarán la firmeza para sostener su principal promesa y el eje de toda su gestión, que es tener superávit fiscal, tener ordenadas las cuentas públicas y como contrapartida en el otro plato de la balanza, algunos lo verán directamente como alguien tan dañino como para vetar un ajuste a los magrísimos ingresos que tienen los jubilados. ¿Qué va a ganar y qué va a perder en esa carrera? El presidente está siendo coherente, Fernando. A ver, seamos honestos. El presidente en ningún momento dijo, yo vengo para subir las jubilaciones, como dijo Alberto Fernández, voy a cambiar, las LELIQs van a ir a los jubilados, y después lo primero que hace fue eliminar la movilidad jubilatoria. Entonces, pero también dijo que el ajuste lo paga la casta. Sí. No, el ajuste lo pagaron jubilados, docentes universitarios, y se pagó con el impuesto país, a través de los productos que compramos importados, que subieron en base a ese impuesto país y a la devaluación. Entonces, lo de la casta, bueno, discurso de campaña, hay que encuadrarlo ahí. Él tal vez se refiere a sacar a los que estaban, y de hecho lo hizo. Entonces, a ver, yo creo que acá hay algo nuevo en el panorama argentino, Fernando, vos que sabés bastante de economía, hay algo nuevo que es el superávit fiscal junto con el superávit comercial. Desde más o menos 2007 que esto no sucedía, superávit fiscal más superávit comercial. Entonces, esta es la novedad del presidente Milei. Hizo un ajuste y hay un gran, enorme superávit fiscal. Para lo que él quiere hacer debería ser mucho más grande. Él tuvo que detenerlo. Ya hubo una modificación en la que él cedió y le dio la inflación a los jubilados a partir de mediados de año o un poco antes. No sé si recordás, Fernando. Él cedió porque se la venía a venir esta en el Congreso, finalmente llegó. Yo creo que el presidente necesita ese superávit. El año que viene hay que pagar bastante deuda. Es un ave insignia, es lo que él puede mostrarle puede mostrar hacia adentro y puede mostrar hacia afuera como una gran novedad. Porque si no, Fernando, en la Argentina, en la calecita argentina, no hay novedades. O sea, si seguimos con cepo, si seguimos con retenciones, bueno, ¿cuál es tu novedad, Javier Milei? Bueno, él te puede decir, mi novedad es el superávit, los superávit gemelos. Está bien. Ahora, al mismo tiempo eso
tiene que mostrar alguna luz al final del túnel, ¿no? Digo, al mismo tiempo tiene que decir, bueno, gracias a ese esfuerzo, gracias a ese sacrificio y a una medida claramente dañina para el ingreso de los jubilados, por lo menos estamos bajando la inflación, digamos. Y para todo eso hay muy poco tiempo, digamos. También va a tener que ser en el muy corto plazo que se empiecen a ver esos resultados. Hoy la inflación está estancada. Bien, el presidente apostaba a que Donald Trump llegaba a la presidencia. O sea, vamos a ir por partes de cuál es la apuesta. Donald Trump llega a la presidencia. Ahora parece que eso no es tan seguro, entonces no fue a la cumbre conservadora en México. Un gesto hacia los demócratas norteamericanos. El presidente cree que van a venir muchas inversiones por el RIGI. Bueno, digo, hay que esperar, es mucha plata. Digo, los que hacen esas inversiones las piensan bastante. La Argentina es, una comparsa en muchos sentidos. Entonces, hay que ver si hunden decenas de miles de millones de dólares en la Argentina. Está buscando un préstamo en Medio Oriente, cosa que ya hizo el expresidente Macri sin resultado. Vamos a ver si hay un préstamo bueno, él apuesta a todo esto, no, según su discurso no se va a salir del cepo, y al desprestigio de la oposición, que es lo que más lo está ayudando, Fernando. Vos pensás que la opinión pública suele ser binaria. Entonces, el presidente es Milei, la jefa de la oposición, la líder de la oposición, es Cristina Kirchner. Entonces, ahí es donde la gente no tiene tiempo para hacer una división más, ni interés en hacer una división más profunda, más específica. Entonces te dice, de un lado está Javier Milei, del otro lado está Cristina Kirchner. Y la líder de la oposición en la Argentina es la persona de mayor imagen negativa del país, Fernando. Está claro, no, y además está claro que 60%. En cada movimiento el oficialismo incentiva esa idea, ¿no? Incentiva y exacerba la idea de decir, bueno, tenemos por delante a lo nuestro o a Cristina, y no hay una tercera opción. ¿Qué crees que está pasando en el Congreso? En este Congreso atomizado, si se quiere, tan poco usual para los hábitos argentinos, pero sobre todo, ¿qué crees que está pasando con el oficialismo, con diputadas que se pelean a los gritos y en público, que visitan a genocidas y dicen que no sabe qué eran, que no sabía quién era Astiz y que no sabía lo que era un genocida porque ella es joven, y al mismo tiempo donde habla de expulsiones del bloque, de expulsiones de la Cámara? ¿Qué puede pasar con la Libertad Avanza en el Congreso? Vos no podés permitir, Fernando, que una diputada raza de un bloque insulte al presidente de la Cámara cuando es de tu mismo partido de la forma que lo hizo. Así que obviamente esa diputada va a tener que ser expulsada. ¿Por qué visitaron a genocidas? Porque se está tratando de un globo de ensayo para legitimar a ese sector. Probablemente o posiblemente porque fueron en buena medida financiadores de campaña, porque ayudaron en la campaña, porque pusieron el hombro, qué sé yo. Entonces vos de alguna manera tenés que devolver ese favor. Entonces mandaste a estos diputados, que no te interesan nada, digamos, los mandaste ahí al muere a sacarse la foto, se sacaron la foto con Astiz, qué sé yo, y ahora ves cómo funciona ese globo de ensayo. Salió mal, el globo de ensayo salió recontra mal. Entonces tenés que volver para atrás, pero vos no te expusiste porque no fue Karina Milei a visitar a los genocidas. O Victoria Villarruel. O Victoria Villarruel. No, fueron estos diputados. Que seguramente debe ser quien se hubiera querido sacar esa foto, ¿no? Me imagino. Y bueno, Victoria Villarruel tiene apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. Igual ella va a pensar en su futuro político y en lo que le conviene a Fernando y va a tirar al tacho al que tenga que tirar al tacho. Digo, la política es así. Entonces, si ella se tiene que desprenderse y decir, no, yo en realidad defiendo a las víctimas del terrorismo y no a terroristas de Estado. Bueno, está bien. Entonces, ella puede desprenderse. Ahora, le mandaron a esta gente y le dicen, pero si vos llegaste gracias a mí, si vos no estarías en esa banca sin mí, que es lo mismo que le va a decir Mauricio Macri ahora que puso en ridículo a sus senadores. Pero ¿quién te puso en la lista vos? ¿Gracias a quién vos sos alguien? ¿Quién te puede llegar a poner en la lista el año que viene? Entonces te la tenés que bancar, qué sé yo. El gobierno está tratando. También hay una intervención en la obra social de peones rurales, que el partido FE, que viene de esa obra social y de ese sindicato, apoyó al presidente Milei el año pasado. Entonces están sucediendo cosas medio raras que son de alguna manera pagos
pagos por el apoyo de 2023. Claro. Entonces, ese es el marco. Yo te tengo que pagar que me apoyaste en 2023. Dicen que hay funcionarios de muy alto rango que siguen en sus cargos justamente por ese apoyo. Yo te tengo que pagar, entonces te doy la obra social de peones rurales. Ahora la justicia lo detuvo ese proceso. Y tiro este globo de ensayo de visitar a estos genocidas, como bien vos decís, Fernando. Y bueno, y vamos a ver cómo sale. Hasta ahora, las dos salieron mal. Tanto la intervención en obra social de peones rurales como visitar a genocidas. Bueno, ¿cómo va a salir este veto a la ley de jubilados? Te lo pregunto en función, hoy al comienzo de este programa recordábamos cuando en el año 2010 Cristina Fernández de Kirchner, con un discurso muy asimilable al que hoy utilizó Javier Milei, hablando de irresponsabilidad fiscal en el Congreso, vetó el 82% móvil y dijo que eso no era una recomposición del ingreso de los jubilados, sino que era casi una ley de quiebra del Estado, porque el Estado no podía pagar eso. Después de eso, Cristina fue reelecta y gobernó 4 años más. ¿Qué costo en definitiva va a tener Javier Milei por haber vetado la ley que está vetando? Bueno, ahí tenemos que ir a las encuestas y no, el sector de mayores de 65 no es el más enojado con el gobierno, Fernando. No es el sector más enojado con el gobierno. Lo que sí sucede es que no es un sector que haya votado a través de Javier Milei a la oposición. Vos sabés que en el año pasado, digo, el peronismo quedó reducido a 1/3, pero después hay otros 2/3 que uno solo se lo quedó Javier Milei. Entonces los jubilados votaron a través del PRO a la oposición el año pasado. Entonces hay que ver cómo reaccionan en realidad a la postura del PRO. Porque igualmente esos sectores no estaban adentro de la coalición mileísta. Y si los pones a elegir en esta situación binaria en la que termina siempre la opinión pública, no van a elegir al Partido Justicialista, Fernando. Y con eso es lo que cuenta el presidente Milei, con que la situación se vuelva binaria a medida que nos acercamos a octubre del año que viene, y que en esa cuestión binaria le digas, bueno, sí, yo lo veté, pero yo no soy Cristina, yo no soy ellos, y si vos vas por ese camino, lo que va a suceder el año que viene es que en esa elección de octubre la ciudadanía te va a poner realmente quién está enfrente de Javier Milei, Fernando. Pero recién eso va a suceder en agosto y octubre del año que viene. Bien, y para eso